5 videos paranormales captados en cámara. Hora de irse. Los siguientes videos comenzaron con una mezcla de blog y el canal de YouTube hecho por un hombre de Polonia. En el canal documentaba lo que decía ser actividad poltergeist captada en cámara en su casa. Al comienzo eran algunas publicaciones de objetos moviéndose por sí solos, pero luego estaría esto. Kurwa, jeszcze nie teraz, jak w sobotę. Kurwa mać. No nie mogę połączyć, żeby tu wrócić. Za chuj. Como era de esperarse, en internet hubo personas escépticas, así que empezó a usar varias cámaras para grabar y documentar los extraños sucesos simultáneamente desde diferentes ángulos. Luego de un año de publicar videos de fenómenos paranormales, súbitamente dejó de publicar. Este fue su último video. Ja muszę wziąć stąd tylko klucze. O, ale masz schody. Nieba. Ja muszę stąd wziąć tylko klucze. Okej. Wychodzimy. Dobra. Wychodzimy. Wychodźmy szybko. Co to miało? Kompas. Agnieszka, zaspokoję. Tu się dziwne przodzaty cieszyć. Ja się boję, Bomba, wyjdźmy stąd już, proszę cię, co? Słyszysz? Mówiłem ci, że tu się dzieją dziwne rzeczy. Co się dzieje? Idziemy. Czekaj, muszę zamknąć dom. Entonces, ¿todos los videos captaron real evidencia paranormal? ¿O es una farsa elaborada que llegó muy lejos? Tú decides. Corre. En el canal de Chasseur de Fantômes, un cazador de fantasmas francés publica sus investigaciones paranormales. En este video, explora una casa donde un padre quitó la vida de su esposa y 2 hijas antes de quitarse él mismo la vida. Les enfants, vous êtes là? Ok. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Je vous ai compris. Merci. Alors, je vais monter. Luego de subir 2 escaleras hacia el ático de la casa, Jerry trata de comunicarse con la entidad con una caja de espíritus.
Y a quelqu'un? Pero luego escucha algo diferente que llamaría su atención. Algo se encuentra moviéndose en el piso inferior. Avez-vous besoin d'aide? Attendez, excusez-moi. J'ai entendu un bruit. Nom de Dieu! Entonces, ¿es posible que espíritus de los fallecidos o del padre habiten la casa abandonada? ¿O quizás algún intruso puede estar ahuyentándolo? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, en TikTok, solo en la oscuridad, el usuario de TikTok, Persgook, graba un corto video con la intención de mostrar su ruidosa máquina de hielo. Pero, cuando estaba a punto de publicarlo, se dio cuenta de algo escalofriante. ¿Lo viste? Justo antes de que prendiese la luz, se ve como una pequeña niña parada junto a la máquina de hielo. Pero cuando prende la luz, no hay nadie. Entonces, ¿puede ser este un efecto de luz? ¿O qué opinas? Escribe tu opinión en los comentarios. Desde adentro. Cuando era joven, Adam Manson se dio cuenta de que había algo fuera de lugar en la casa de su familia en Yorkshire, Inglaterra. La casa fue construida sobre un cementerio y al final del camino había una construcción industrial donde 14 personas, la mayoría niños, perdieron su vida en un incendio devastador. A comienzos de 1991, el joven Adam Manson empezó a documentar extrañas ocurrencias en su casa, encuentros que creen pueden ser reales de fantasmas captados en cámara. Tarde una noche, cuando pasaba el rato con su hermano y su amigo, escucharon extraños golpes. El detalle es que estos golpes parecían provenir desde adentro de las paredes de la casa. Yeah, that's it. What the fuck was that? I don't know, but it was fucking close. Film the fucking thing! You won't get up, got it on. With recording as well. I'm gonna die here. My hand's fucking... Shut up! Meses después, Adam capta un video realmente escalofriante. Puso una cámara justo fuera de la puerta de su habitación y la puso a grabar durante la noche. Al día siguiente, quedó impactado cuando revisó la cinta. Adam Manson captó uno de los videos más famosos de todos los tiempos de actividad paranormal publicados en internet.
¿Es todo esto real evidencia de fantasmas captados en cámara? Escribe tu opinión en la caja de comentarios. El equipo del canal paranormal de YouTube Mindset TV se dedica a realizar diversas exploraciones en lugares embrujados. En esta ocasión, se dirigen a investigar una cabaña en la mitad del bosque, donde testigos afirman que han venido presenciando una extraña actividad en los alrededores, así como extraños gritos. So we were told about a location that was in the middle of the woods where this witch used to stay at, and apparently people still believe that there's some kind of haunting associated with the cabins, so we went out at night and started searching. El equipo de Mindset TV, Casey Nolan, Tanner McBride y Colton Kaito se encontraban en camino hacia la cabaña mientras revisaban el funcionamiento de sus equipos y contaban historias que habían encontrado sobre el lugar. None of us had any idea of what this night was going to turn into. We couldn't have been prepared for what we ended up seeing. Apparently, kids used to go missing in the town like 40, what'd you say, 40, 50 years ago? Yeah, like in the 60s. And they all kind of blamed this woman. They said she was like a witch performing black magic type shit. So, yeah, they all assumed that this witch or this woman was kidnapping kids from town. I know there's a lot of videos out there titled Gone Wrong, but honestly, that's the only way you can explain this episode. Finalmente, llegan a la cabaña con idea de registrar cualquier evento que ocurra en el lugar, y mientras buscaban la manera de ingresar, ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían, algo realmente espeluznante. Oh, there's two doors. Is this like a double-sided thing, or does this connect inside? I'm gonna look in this other window for it. There's a door in there. Yo. What the fuck is that? And as I got closer, I realized that it was a dead animal. Okay. Is that a rabbit? I'm sorry. It was disgusting. It was nauseating. I was gagging. Colton started gagging. It's just gross, foul. I can hold it. I really can't. That's a fucking thing. You alright? I'm kind of feeling nauseous now thinking about it. And that was just compounded by the smells that were coming from the carcass itself and just the visual of all the bugs on it. Oh, bro. You see this? What? But then I saw what looked like almost a spike, like a hand-carved spike, but it had twine as a handle. It's like a fucking shank. Where? Oh my god. Look at that. What the fuck? That's like a fucking homemade little dagger. Yeah. Dude, that's fucking disgusting. Regardless. Fucking stinks a little. There's flies all over here. El equipo encuentra lo que parece ser restos de un ritual en el que se habría llevado a cabo un sacrificio animal, obviamente obra de brujos o brujas y rituales satánicos u ocultistas. Esto es algo que realmente impactó y asqueó a todos. A pesar de estar ansiosos, ya que los brujos y ocultistas podrían encontrarse alrededor o cerca de ellos, decidieron proseguir con la exploración y se adentraron en la cabaña. Pero las cosas estaban lejos de terminar. Uno de los integrantes del equipo decidió subir a investigar el ático de la cabaña, pero encontraría algo aterrador. Did you see that shit? Yeah, I saw it. Hello. Oh, dude. What you got up there? Shit. Weird shit. Like what? Like hanging shit. What kind of hanging shit? I don't know if we should go up here, honestly. Why? A bunch of just weird stuff hanging from the ceiling. There was like trinkets made out of sticks. Obviously, it looked like some form of witchcraft. There's like a bunch of shit hanging from the ceiling. There's jars. Hello? Here, come on. It's fucking weird. What the fuck?
There's one. This can't be. There's two. Okay. The whole environment was just foul and disgusting. The amount of flies up there was just crazy. They're flying in your fucking eye, your ear, all over the place. What the fuck is that? Ugh. What is that, dude? The smell was so bad. I don't think that any of us could have been prepared to walk into that. What is this shit, bro? Dude, I can't look at it. What is it? It's like meat. What the fuck? Just horrendously rancid remains. We don't know what's in there, but we do know that it was disgusting and it stank. This got weird real fucking quick. I can't believe it, dude. I have no idea. Hey, spin that one with your foot on this on the ground. What is that? Cool. What? You gotta see this shit, I dude. don't want to see this shit. What is that? Dude, I'm actually. I don't know what that is, bro. Maybe we shouldn't hang out here too long. Oh my god, dude. Yeah, let's just think about what Let's we're go doing. outside for a second. Luego salieron un momento para tratar de asimilar todo lo ocurrido y sobre todo tomar algo de aire. Es entonces cuando deciden volver y usar la caja de espíritus para tratar de contactarse con alguna entidad que pueda habitar el lugar. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue muy diferente a la esperada. There was a really audible, almost like a scream or something, and it was coming from outside of the cabin. What was that? That was loud. From over here, right? Hang on. Shh. We muted the spirit box and we started listening, and we heard it again, but this time it sounded a little bit closer. Yeah. Oh, whoa, whoa. It's getting closer. Yeah, kill the light for a second. Hearing a scream in the middle of the woods, especially in the middle of the night, we think we're out there all alone. It clearly sounded like a woman. It clearly sounded like it was outside. That's just fucking horrifying. Yeah. Oh, whoa. It's getting closer. Yeah, kill the light for a second. Oh, okay. Yeah, no. No, let's go. What the fuck is that? After the third or fourth scream we heard, we decided to go lights out because we were freaked. We thought whatever it was could see us because it felt like it was getting closer, like it was pursuing us almost. And then the final scream before we decided to leave sounded like it was right outside. Oh, okay. Yeah, no. No, let's go. What the fuck is that? God damn. Oh, it's fucking closer. That's it. Sounds like it's right fucking behind us. I almost dropped all the equipment trying to get out of the building. We sprinted, literally, we started running. And as we were running towards the dirt trail that we had followed all the way into this place, we heard it one last time, and it sounded like whatever it was, whoever it was literally like right behind us. God damn. Oh, it's fucking closer. That's it. Sounds like it's right fucking behind us. Luego de haber intentado comunicarse con las entidades del lugar a través de la caja de espíritus, aunque no obtuvieron respuestas del dispositivo, unos aterradores gritos empezaron a escucharse alrededor de la cabaña. Gritos muy parecidos al de una mujer o algún extraño animal, pero que cada vez se acercaba más.
Finalmente, y aterrados por los gritos cada vez más fuertes, el equipo de Mindseed TV salió corriendo de la cabaña, regresando por el mismo camino por donde habían llegado. Sin duda, una experiencia inolvidablemente espeluznante en todo sentido. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? Déjame tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.